han trabajado además con otras personas, han tenido personas a su cargo. ¿Qué han observado ustedes con respecto a esto? O sea, ¿cuáles son los retos que estamos enfrentando hoy en día en Venezuela? Y así quieren. Bueno, yo quisiera comenzar preguntándoles a ellos quiénes son diseñadores gráficos y quiénes trabajan en diseño. Estamos rodeados. Estamos en familia entonces. Muchachos, estamos rodeados. Bueno, yo pienso que el reto más grande o el reto más constante que uno ve siendo diseñador gráfico o trabajando en diseño, sea web, o sea experiencia de usuario, sea diseño de moda, diseño de interiores, etc., es el que tiene cualquier profesional, aunque Jessica dice que no comencemos por el económico, pero pienso que es el tema con el que más chocamos todos y el que más lleva a otros temas como emigración, a temas como subcontratarnos a servicios en el exterior o todos los derivados que buscamos para resolver esa primera coyuntura que tenemos, que es el tema económico como tal. Entonces no escaparía del todo de tocar ese tema al comienzo, o al comienzo de mi intervención, porque es el tema que en gran parte genera la necesidad en nosotros de crear el prototipo de Tigrenator al comienzo, que era el tema de saber cuánto cobrar por estos servicios, sobre todo cuando personas de afuera nos consultaban cuánto cobrar por un logo o cuánto le hacíamos un servicio de páginas web, etc. Entonces sí siento que uno de los principales, el que genera ya luego los otros en consecuencia de ese, es el tema económico y el tema de la situación país como tal. Sí, al igual que Daniel tiene parte de una visión, él genera un aporte cuando crea Tigrenator, de tratar de alguna manera u otra tener un referencial en el mercado. Vuelvo, como le estaba diciendo a los que se están integrando, al nosotros no ser un cuerpo colegiado o no tener un gremio formalmente constituido, cada quien está por la libre, cada quien cobra lo que mejor le parezca, y uno de los retos que, complementando la idea de Daniel, que tiene el diseño gráfico venezolano, el primer reto es ser rentable. Eso es el primer reto. Ser rentable, pero ser rentable dentro de lo ético. Es decir, yo no voy a lograr brillar con luz propia apagando la luz de Daniel y hablando mal de Tigrenator, porque Tigrenator simplemente me da un barómetro alto o bajo, no importa. No vamos a entrar en ese o porque Alirio cobre por un logo distinto a lo que cobro yo. Simplemente que cada uno de nosotros como personas individuales, la gran mayoría freelancer, tiene estructuras de costos individuales. Y por lo tanto, cuando yo agarro el teléfono y le digo, epa, Alirio, ¿cuánto estás cobrando tú por un logo? Bueno, yo estoy cobrando tanto, porque aquí nadie se va a caer con los kilos de que todos hemos llamado alguna vez a un colega para decir cuánto estás cobrando por hacerlo, y lo que cobres tú, yo voy a cobrar un poquito menos o un poquito más. ¿Por qué? Pues dependiendo de lo que diga el cliente. Ahora bien, ¿el reto cuál es? Ser rentable. ¿Y cuál es el otro reto que yo les voy a agregar más todavía? A que el cliente repita la operación de compra, que el cliente se quede conmigo. Porque si yo le saco los ojos y el cliente no tiene otra necesidad que morir conmigo, valga la redundancia, entonces el cliente no me va a volver a llamar más nunca. La idea no es quedarme con el dinero, la idea es quedarme con el cliente, porque el cliente es el que me da a mí el sustento. Y más cuando yo trabajo por cuenta propia. Si yo quiero ser mi propio jefe, es como si yo tuviera mi propia tienda. Si yo atiendo bien, voy a tener clientes, y si atiendo mal, olvídalo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Hay muchos factores personales que intervienen en el reto. El cortoplacismo, la impaciencia, la desesperación, porque incluye la desesperación en un entorno donde la economía nos está devorando. Si no nos ponemos las pilas, corremos o nos encaramamos, y el gran reto que tenemos es ser rentable dentro de un ambiente ético. Es decir, vuelvo, insisto con esto, no es que yo voy a pagar la luz de mi colega para decir, hazlo conmigo porque te voy a cobrar 5 bolos menos. Y se van contigo. Pero la idea es que si el cliente te quiere contratar a ti, aún a sabiendas de que cobras más caro que la competencia, es porque te busquen por bueno y no por barato. Y no estoy en contra con los que cobren barato. El que quiera cobrar barato, lo único que yo le puedo decir es que vas a trabajar como un negrito y al final no vas a tener plata en el bolsillo. Eso es lo único que yo le puedo decir a esa persona en ese momento. Pero está en todo su derecho, inclusive si está en su derecho
de regalar su trabajo. ¿Ves? Alirio, si quieres agregar algo más Claro, para meterle claro. leña al fuego, porque esto se va a poner candela. Bueno, me pusieron el listón alto con estas dos tremendas intervenciones. Una de las cosas que yo considero, o digamos que la más coyuntural en el reto del diseñador venezolano, no es muy distinta al que pudiera tener cualquier otro diseñador, sobre todo de Hispanoamérica. Desde mi perspectiva, el diseño ha llegado a nosotros un poco por la parte de atrás. Si bien ha tenido sus experiencias y desde las galerías de arte, los museos, el diseño ha sido un departamento que ha estado presente. En el caso venezolano, el diseño gráfico comercial llegó más como servicio, porque empezamos a ver plotter, empezamos a ver una serie de productos que la gente consumía, en donde, casualmente, el diseñador empezaba a ser una figura de utilidad. Yo siento que esa entrada, a diferencia de lo que puede ser el diseño en España, en Inglaterra, en Francia, donde sí había desde siempre una carrera, donde el diseñador era una persona bien coyuntural en la sociedad, nosotros entramos un poquito como que por la puerta de atrás, y eso nos ha afectado a nivel de autoestima. Entonces, que el diseñador gráfico venezolano sepa que tiene una carrera tan válida como la de un ingeniero, un abogado, un médico, sería mi aporte para el reto del diseño venezolano. O sea, creerte que verdaderamente tus dibujitos sí hacen una sociedad mejor, sí ayudan a que la gente se entienda más, se comunique mejor y se crezca en una visual, que el hecho de que nosotros hablemos de comunicación visual no es un eufemismo, que comunicación visual es el nivel cultural que puede tener un pueblo. Nosotros estamos incidiendo directamente en el nivel cultural de una nación. Entonces, en ese sentido, yo siento que nuestro papel verdaderamente es muy importante. ¿Okay? Y en ese sentido, bueno, vamos a ponerle unas buenas cápsulas de autoestima al hecho de que somos diseñadores gráficos. O sea, esto es una profesión verdaderamente que de mucha utilidad para la sociedad, de mucha. Ahora mi pregunta es para ustedes. Aparte de las tres exposiciones que dimos, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser para complementar esta idea? Porque este foro no se liso. ¿Cuáles creen ustedes que deberían completar esas ideas para hacer el reto de un diseñador gráfico venezolano? Hacerle entender al cliente o la sociedad que el diseño gráfico es una carrera de responsabilidad y es seria, porque la mayoría de los clientes creen que el diseño gráfico es hacer dibujitos bonitos y jugar en la computadora, y no es así. O sea, no están conscientes de la responsabilidad y del trabajo que lleva un desarrollo de diseño. Entonces, hacérselo entender a un cliente o a la sociedad es un poquito complicado. Ellos todavía como que no están ubicados en la importancia que tiene esa carrera y la influencia que tiene nuestro trabajo sobre sus actividades comerciales, por decirlo de algún modo. ¿Alguien más? Sí. Bueno, complementando lo que dice ella, yo diría también que educar al cliente de que lo único que nosotros no le estamos vendiendo un producto en sí, sino el servicio de nosotros como diseñador. A veces el cliente cree que te está comprando la tarjeta de presentación, el cartoncito impreso nada más. No, uno le está cobrando en el servicio de hacer la tarjeta de presentación que sea más llamativa para captar más clientes él en su ramo. La gente a veces subestima el logo creyendo que eso es un elemento de la tarjeta. No, la tarjeta es un elemento de toda la identidad que tiene una empresa, y eso es algo que las empresas venezolanas, los emprendedores venezolanos y la mayoría de, no sé, ¿cómo lo digo? Personas que se enfocan más en la venta o en otra parte de la constitución de su empresa, no entienden aún. Sería bueno enfocarlo a ellos en ese camino. Amiga. Yo creo que el reto está también en las instituciones donde nos formamos. Excelente. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestro trabajo es un trabajo creativo. Correcto. Y está en la responsabilidad también de esas instituciones foguearnos en esa creatividad absoluta, ¿no?
no diluirnos la creatividad, sino más bien generarnos incentivos para que esa creatividad crezca, pero a la vez darnos las herramientas necesarias para educar a la sociedad. Porque es muy chévere llegar a tener una computadora, no, yo te hago el logo. Hay gente que sencillamente ni siquiera es diseñador, sencillamente son personas que, oye, sé hacer esto y lo saben hacer y lo hacen bien. Yo no lo voy a negar. Hay gente más creativa que muchas señoras que conozco, vale destacar. Entonces, creo que hay que hacer una renovación, un replanteamiento de lo que es la educación del diseñador gráfico, cómo entra en la sociedad, cómo impacta en la sociedad, para no estar en este lidiar de cuánto cobro, cuánto no cobro, porque vamos a estar claros, un abogado también pasa por eso. Sí. Cualquier persona que trabaje freelance toma de referencia a otros, pero aquí hay una tradición de carreras, odontología, medicina, derecho, ingeniería, etcétera, 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 y nosotros somos corresponsables, y las instituciones que nos forman, en generar esa manera de que el alumno tome conciencia de la importancia del diseño, de la importancia de su trabajo, para entonces reforzar esa autoestima de la que hablábamos ustedes hace unos minutos y empoderarnos como gremio del diseño gráfico y el diseño en general. Sí, me parece excelente. Sumando a lo que dice ella, lamentablemente en estos años de diseño nos hemos ido como pateando la cola unos con otros, porque hemos permitido que cualquier persona se haga llamar diseñador. Entonces, cuando entramos en el problema de cuánto cobro, nos vemos en el espejo con esa gente que dice, yo soy diseñador y lo hago en 3 bolívares. Y tú dices, sí, pero realmente ese diseño tiene las bases que yo he tenido que estudiar y que yo entiendo por qué eso sí es correcto o no es correcto. Porque como decía él, no solamente estoy vendiendo un dibujo, estoy vendiendo que ese dibujo tiene una connotación, tiene una historia, tiene algo que contar detrás. Y no se le está dando la importancia a eso por esta cantidad de gente que, como no cualquiera se puede llamar odontólogo, pero si cualquiera se puede hacer diseñador, es el gran reto que yo considero que también tenemos. Okay. Sí, excelente. Un poco para unir estas dos últimas intervenciones que me parecen muy coyunturales, yo siempre he pensado, desde hace cierto tiempito para acá, estoy convencido de que una de las cosas que más nos ha dañado como sociedad es el título. O sea, nosotros muchos vamos por el título porque el título es este papel que nos acredita a que, y en el caso del diseño, porque obviamente un título en medicina es absolutamente necesario, sin un título no puedes ejercer, pero en el caso de diseño, que no es así, lo que verdaderamente va a dar la diferencia es tu capacidad, porque puedes tener un título de la Sorbona si te da la gana, pero te sientas en una computadora y en una semana tú no resuelves en una agencia, mira, vas más fuera, o sea, tan simple como eso, o con un cliente. Pero esto está abriendo la posibilidad de que se empiecen a crear opciones educativas que no necesariamente estén ligadas al título y estén ligadas al Ministerio de Educación, ¿okay? Sino que estén ligadas a la calidad del egresado. La docencia, para quienes la ejercen, y Julio es un ejemplo, es una carrera fascinante, pero no puede hacerse ganando 2 lochas. No puede, o sea, además no tiene sentido. En Harvard los profesores ganan pasta, pero Harvard es una de las universidades coyunturales del mundo. Cualquier cosa que se hace en Harvard, que se desarrolle en Harvard, afecta al globo terráqueo en los años sucesivos. Ahorita que tocaste el tema del título, esa es otra coyuntura, por lo menos yo soy egresada de la Caracas, y como egresada de la Caracas he tenido que lidiar con el tema, es que tú no eres TCU, yo Bienvenida, yo soy, pero de Valencia, bueno, porque somos técnico medio. Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Mientras según el Ministerio de Educación tienes que ver matemáticas, yo siento que donde me formé, y no me arrepiento ni jamás me arrepentiré, es diseño del grueso y del puro. Claro. Eso es lo que te da el Instituto de Diseño de Caracas, en mi opinión, respeto evidentemente a otros institutos que también son buenos, pero conozco otros profesionales muy buenos de otros institutos. Creo que también es un tema de vocación, hay quienes tienen vocación como diseño. Me tocó dar clases en algún momento descriptivas, ciencias de la visión y dibujo técnico. Es muy gratificante, pero también es triste notar
que el diseño entró a Venezuela de alguna manera, o sea, chamo, soy diseñador gráfico, disculpe que lo diga así, pero es la verdad. Entonces, esa es la manera poco seria de mostrarnos como profesionales. Y es ahí donde hay que pararse y plantarse y decir, mira, esto es así, así, asado. Porque el hecho de que tú te gradúes en esto, de aquello, no importa, si el ministerio, eso también teníamos que unirnos para hacerlo distinto ante un ministerio de educación, por ejemplo. Y a veces hasta ni necesario, porque lo que verdaderamente Geoffrey, las bases de nuestro diseño no tienen un título del Ministerio de Educación y marcaron historia en el diseño venezolano. O sea, hicieron las bases con lo que sabían, ¿okay? y con el trabajo que desarrollaron. Nosotros todos tenemos la oportunidad, porque eso sí tenemos oportunidades. Nosotros aquí y los que están afuera, tenemos la oportunidad de hacer crecer, de crecer nosotros mismos y de hacer crecer nuestra profesión desde esta posibilidad de generar mayor calidad de trabajo, ¿okay? Que es uniendo tu comentario con el comentario que habías hecho sobre, que me llamó la atención, sobre el logo de 3 bolívares. Una de las cosas que yo me pregunto es, no me sorprende que cobres 3 bolívares por el logo, lo que me sorprende es cómo vives con 3 bolívares, pues que a mí no me da negocio, o sea, yo me muero de hambre, pues, tan simple como eso. Ajá, por acá. Sí, una de las cosas, y complementando un poco lo que tú comentabas, hoy en día, y como estamos viviendo las tecnologías y como se está viendo que es el momento, o sea, la gente tiene alguna duda, se forma a través del móvil, ya las profesiones como tal, los títulos como tal, quizás no al momento de ir a una empresa o trabajar de forma freelance, no vale tanto el título, sino qué proyectos has desarrollado como profesional. Entonces, realmente, cómo demostrar tú que eres un buen profesional, en qué proyectos estás desarrollando o qué desarrollar. Realmente ahí te va a incluso dar el valor como profesional, en el sentido de cuánto cobrar, ¿verdad? Te va a diferenciar incluso de las personas que están cobrando el logo en 3 lotes. Cuando tú vas con un cliente y le das una buena asesoría, y nada más por el hecho de hacer un logo y le explica que es un manual de normas básicas que yo te voy a entregar cuando desarrollo lo que es el logotipo con un manual de normas básicas mínimo, ya ahí me voy a diferenciar con una persona que simplemente te entrega el logo y ya, y te cobro 3 lotes. Entonces que eso, ahí yo, digamos, veo la diferencia de tener un título o no. Hoy en día se está viendo mucho eso, incluso en cualquier otra profesión, quizás otras necesiten un título, pero más en la parte del diseño es qué estás desarrollando, qué proyecto desarrollaste, cuál es tu experiencia. Eso es lo que veo que tenemos que tener un poco más. Ese es un muy buen punto el que toca. ¿Cómo es tu nombre? Joel Perdomo. Creo que a veces pensamos que faltan más instituciones, sí faltan más universidades que en diseño, sí faltan también. Pero la universidad más grande de diseño hoy en día es YouTube. Ahí van a ver tutoriales, información desde lo más superfluo a lo más profundo en diseño. Y el que se quiere formar hoy en día lo hace de forma gratuita, solamente con tener acceso a internet. Si ya tienes una computadora con suficiente RAM para hacer un logotipo, puedes ver cualquier cosa en internet. Entonces, la limitación ahí es personal en cuanto a educarse y educar su gusto visual. Cuando tú te planteas Tigrenator, dijiste, voy a hacer esto porque de verdad que me nace, quiero hacerlo y me parece que es bien importante. ¿Tú hiciste eso, no? Sí, bueno, Tigrenator, un momento me llegó la idea. Cuando me llegó la idea, lo primero que hice como diseñador gráfico, hacer el logotipo, y ahí me quedé estancado. Entonces, ¿qué hice? Busqué ayuda de un amigo que es programador, hicimos la primera versión de la calculadora entre los dos. Y de ahí en adelante, bueno, ya se fueron creando unas versiones y se fue actualizando. Fuimos aprendiendo. Es un proceso en el cual tú te lanzas un reto. Quizás muchas veces con los que están comenzando, tampoco lo veo como que ver de forma peyorativa el que cobre 3 lochas y el que no sabe mucho, porque hay mercado para todo. El mercado es suficientemente amplio y no limitarse al mercado local, sino al mercado global. Es suficientemente amplio como para que tú comiences vendiendo tu loguito de 3 lochas a un cliente tacaño que te va a dar la formación y la práctica para ir creciendo como diseñador. Yo voy a un poquito en la llaga y ya para para avanzar a la otra, pero es que así como dijo Lirio, que a veces el diseño en Venezuela entra por la puerta de atrás.
y mi opinión a lo mejor va a ser un poco ácida, pero tiempo después, cuando ya uno tiene ya más años, que ya tienes hijos, que ya tienes responsabilidades, ves las cosas desde otra perspectiva, y mi opinión es la siguiente, y voy a ser lapidario con esto. Los institutos de diseño, cuando comenzaron a hacer el boom, aparte de la Neumann o el Instituto de Diseño, que fue el pionero, sí, se convirtió en un modelo de negocio exitoso en los años 80 y 90. Entonces, el que tenía 4 lochas, en vez de montar un restaurante, montaba un instituto de diseño y con eso hacía plata. Y entregaban títulos. Y entregaban títulos y no le importaba si estaba registrado por el Ministerio de Educación. No. Ahora esto, el diseñador gráfico en la época de los 80 y 90 y todavía en el pensum, lo que llamamos en el modelo educativo nacional, está contemplado como artes y oficios. En tal sentido, al hacer un instituto de diseño y no tener ciertas condiciones académicas que, valga la redundancia, la academia o la universidad impone, contabilidad, estadística, simplemente no te enseñan a hacer modelo de negocio, no te enseñan a gerenciar. Entonces, crea, eso está malo, te rompían los trabajos. Los cuentos de que los cuentos entre los mismos compañeros de otras escuelas, no, que en la Caracas son unos nazis, te rompen los trabajos, no, que en la otra te agarran y te dicen, mira chavo, tú hiciste eso encima de una lavadora cuando estabas exprimiendo y tenía una pata mala, cosas. Los memes ya vienen de mucha trayectoria. ¿Y qué sucede? Simple. Era un modelo de negocio donde le podía sacar dinero a un grupo de muchachos, en los cuales yo me incluía, hijos que tenían papás que podían pagar una escuela porque la carrera era costosa, en su momento siempre fue costosa. Entonces, claro, montaron un modelo de negocio y todo, pero se les olvidó lo más importante, que es el modelo gerencial del diseñador integral, o cuánto cobrar, o cuánto vender, o cómo se gerencia. En el caso nuestro, en el caso que fue en el caso en el área pasó esto, y digo, mira Juan Carlos, yo creo que aquí hay que hacer todavía estamos a tiempo de colocar una intervención, lo que llamamos gerencia aplicada al diseño, y que lamentablemente el profesor que fue el que me inspiró a meterme yo en esta liga, él falleció con 60 años, era un profesor Gámez, que en paz descanse, que lo primero que él me dijo cuando se montó a dar la clase de gerencia aplicada es cuánto cobra un diseñador gráfico. Claro, de allá de los 90 a los 2010 o 2000 casi llegan ya a los 20, acá ha corrido mucho el agua, y más ahora con las tendencias digitales, donde ya prácticamente yo no necesito asistir. ¿Y qué sucede? Que le ha pegado también duro a los institutos de diseño, porque si no, para muestra un botón, ahorita los institutos de diseño, no es que yo no confíe en ellos, yo soy pro instituto porque vengo de una casa de estudio, pero ¿qué sucede? Que ahorita hasta se ha tenido que reinventar los institutos de diseño porque están en peligro de extinción. Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar con la intervención de Martín. A ver, disculpa Martín, te habías hecho te emociona mucho, entonces. No, y es pero eso es bueno. Y tenemos mucha tela que contar. No, y coincido contigo porque somos más o menos la misma generación en cuanto a estudio. En ese momento yo soy del Pereira ya extinto en este momento. Y cuando yo estudié era un pensum también de 4 años, un pensum donde salías como diseñador integral en el sentido que veías materias de otras carreras, como el diseño industrial, fotografía, o sea, salías con un conocimiento amplio en ese sentido, pero tampoco estaba inscrito bajo el Ministerio de Educación. Fíjate, ese cuento que estás echando ahorita yo ni me lo sabía tampoco. 10 años, 15 años después que yo empiezo a ver algo sobre gerencia del diseño, como tú dices, y bueno, por fortuna yo crecí dentro de una familia con una empresa dentro de la rama gráfica y aprendí algo de eso. Claro. Pero aportando un poco al tema de los retos, también venía pensando, yo soy un poco también como muy pragmático y práctico, pienso en el día a día, ¿no? Yo ya como profesional, todos nos acercamos a un reto, tanto los que podemos decir que tenemos unos años graduados como los que hoy en día aprenden, como dices tú. Yo no me considero dentro de ese, digamos, público que aprende a través de YouTube. Yo soy más de aprender como aprendimos nosotros de alguien que te está enseñando los principios del diseño con algo como esto. Pero por supuesto es la realidad que hoy vivimos, ¿no? Y la realidad que vivimos es justamente esa competitividad, esa competencia que existe de cuánto cobras tú, cuánto cobro yo. Tú puedes ser tan bueno como yo o puedes ser no tan bueno como yo, pero el cliente te escoge a ti en vez de escogerme a mí, ¿no? Me pasó recientemente con un amigo que está en Chile, programador por cierto,
con el que trabajé mucho tiempo, él me dice, me llama, Martín, necesito que me diseñes un logo. Primero me dice, quiero hacer un logo de una empresa que estoy montando y quiero que lo hagas tú porque me gusta cómo trabajas tú, bla, 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 todo el cuento. Y después que me explica y le digo, mira, bueno, yo cobro tanto ahorita, coño, chamo, aquí me están cobrando, él está en Chile, aquí me está cobrando la mitad de lo que tú estás cobrando, un venezolano justamente. Y yo, fino, hazlo con el venezolano que está allá, que seguramente necesita más el trabajo que yo, pues porque está allá quizás pasando trabajo. Entonces a partir de ahí me he quedado como pensando mucho en hasta qué punto, y era una de las dudas que inclusive traía para el foro, de que hasta qué punto, ¿sabes? Uno como va bajando su tarifa para no perder el trabajo, pero hasta qué punto uno reconoce que, bueno, mi trabajo realmente vale esto, ¿no? Quizás algunos de los que estamos acá vive exclusivamente de su trabajo de diseño y no puede, digamos, perder un cliente, ¿no? Pero quizás otros se pueden dar el lujo. En este momento yo me di el lujo de decir, bueno, dáselo a otro, tranquilo, porque no necesito, o sea, quizás no necesito en ese momento ese cliente como tal, pero es esa competitividad. Creo que es un gran reto para el diseñador venezolano. ¿Por qué? Porque tenemos diseñadores fuera o adentro que están buscando sobrevivir a lo que vimos. Y por otro lado, añado, el otro punto es el reto, creo que para toda profesión hoy en día en Venezuela, es generar ingresos de moneda dura. Entonces, ese es el otro reto, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo tener un portafolio lo suficientemente atractivo, una cartera de servicios lo suficientemente atractiva para poder captar clientes tanto dentro como fuera de esta realidad en que vivimos? Porque definitivamente esa es la economía que cada vez va a ir manteniendo nuestro día a día, pues, ¿no? Correcto. Ok, la última intervención. Él está haciendo la mano hace rato. Ajá. Sí, eso me cae. La última y pasamos a la No, bueno, simplemente... ¿Está bien? Ah, Bueno, pero muy breve. Sí, sí, creo, no voy a hablar mucho, pero y en cierto modo creo que como que hago un remix de algunas de las cosas que ya se han venido planteando, pero no sé, que de repente cuando yo lo anuncie puede sonar algo diferente. Me parece que un reto muy importante es el de ayudar a todos los diseñadores, indistintamente del nivel en el que se encuentren, a desmitificar el valor de su labor. Me refiero a que cuando ellos están ejerciendo su profesión y ellos la están valorando, no se supone que yo estoy dando aprecio, no se supone que yo estoy mencionándote a ti en abstracto el trabajo creativo, porque la sociedad me parece que parte que también participan de alguna forma el sistema educativo y bueno, las interacciones que tenemos con otros compañeros y también por supuesto esa esfera del mercado que quieren hacer creer que lo que se está pagando por un diseñador gráfico es estrictamente por la labor creativa, lo quieren como abstraer y eso es todo. Yo te estoy pagando nada más porque tú imaginas y tú me hagas esto. No, hermano, o sea, esto es un trabajo, yo soy un trabajador y yo necesito, o sea, comer, yo necesito pagar la luz, yo necesito pagar el internet con el que te voy a enviar al trabajo por WeTransfer, etc. Y son cosas que quizá un diseñador que está comenzando, que todavía probablemente, hay casos variados, todavía tiene el apoyo de sus padres, no se va a preocupar mucho por eso, puede caer en los casos del logo de Tres Lochas, normal, porque son cosas de ir evolucionando y avanzando, pero con el paso del tiempo, cuando empiezan entonces a independizarse por personas, como personas, ya empiezan a surgir esas preocupaciones. Ya tienes esposa, tienes chamo. Entonces, si esas cosas no se tocan desde muy temprano, aunque sea simplemente a manera informativa, para que te vayas llevando esa idea y que conforme a eso lo vayas planteando dentro de tus preocupaciones, ya allí cuando este diseñador que se está formando ya plenamente abarca o llega al mercado con un criterio para decir, mira, este es mi trabajo, no pienso cambiar mi precio, ya lo hace con pleno conocimiento de que lo que está pidiendo abarca muchísimo más que la labor creativa, sino que es el sostenimiento propio como persona. Y bueno, aquí debería surgir este evento, ayuda por supuesto para eso, pero creo que también eso también debería extenderse a una guiatura, sea una página web, sea algo informativo, algo que pueda quedar allí
a manera de referencia, así tal cual como puede ser Tigrenator, algo que pueda estar como referencia para cualquiera, indistintamente de la fase en la que se encuentre, para que sepa que son cosas que ya debe ir pensando a futuro o en el Sí, presente. de hecho, esa es una intención de este foro, que las cosas que se están conversando aquí, los temas que se están conversando, puedan servir para tantear todas esas inquietudes y todas esas, digamos, carencias que hay entre en lo que es el gremio y tratar de abordarlas y darles una solución lo más inmediata posible. Porque ya tenemos que salir de ese círculo vicioso de el cliente no me paga o me falta trabajo, o sea, siempre en la parte como crítica, como que todo es una queja, ¿sabes? O sea, ya es momento de que bueno, yo sé que ha habido intentos, sé que ha habido esfuerzos por allí de tratar de darle esa solución a esto a nivel de asociaciones de diseño, más que todo. Pero bueno, creo que el asunto está en seguir, en perseverar en eso hasta que llegue el momento y pues ya finalmente podamos decir, oye, ya tenemos algo como que más sólido, pero bueno, comienza por nosotros, ¿no? Por la disposición que tengamos para que estas cosas se den. Ajá, la última intervención para esta pregunta. Otro de los retos que he estado observando últimamente al buscar trabajo, actualmente, es que la estructura laboral de quienes quieren consumir trabajo gráfico está un poco dañada. En situaciones raras como que, por ejemplo, se busca diseñador que sepa montar cerraduras. El todero, sí. O cosas locas de que necesita diseñador gráfico que haga páginas web y la ropa. Y prepare café. Sí, que sea barista. Liceo y video y... que se O sea, vea. me parece que la estructura social en cuanto a eso está bastante dañada hoy en día, en cuanto a lo que es un trabajador gráfico. Lo que pasa es que el venezolano tiene la particularidad de ser multitasking, a diferencia de otros profesionales del resto del continente. Tú eres gráfico y tú haces, por ejemplo, logos, y eso es lo único que tú vas a hacer. En cambio, el venezolano hace logos, hace café, mueve la cuna cuando tiene el muchachito chiquito, o sea, una serie de cosas que tú haces multitasking, y por eso es que somos atractivos para el resto de la región a la hora de trabajar. Y por eso es que nos buscan. Porque haces video y haces web y haces no sé qué. Sí. Uno de mis hermanos vivió un tiempo en Toronto y tenía una novia que era diseñadora gráfica. Y ella era diseñadora gráfica editorial. Solamente hace libros. En una visita que estuvo acá, ella veía mi portafolio y decía, ¿pero qué tú haces? Web, haces imagen corporativa, haces pop, haces... O sea, sí, tú no, yo solamente hago libros. Ay, qué aburrido. Chévere. Bueno, vamos a continuar. Esta es una pregunta que bastante polémica, ¿no? ¿Ser diseñador es una profesión o un oficio? Es también importante entender un poco esto, sobre todo el concepto de lo que es profesión y qué es un oficio. Yo particularmente pienso que una de las problemáticas dentro del gremio es que no sabemos manejar ciertas informaciones, ¿no? Entonces, hay gente que se ofende cuando le dices que el diseño es un oficio. No, es una profesión. Pero yo quiero que ustedes, y especialmente Daniel, porque una vez estábamos conversando y él me dio su visión con respecto a eso y me llamó mucho la atención. Entonces yo quiero que tú que compartas aquí con el resto tu visión con respecto a eso. Bueno, yo soy defensor de que el diseño es un oficio. Para mí el diseño es tal como ser un cocinero y no lo veo tanto como ser un chef, que ya es cuando llegas a cargos como dirección de arte, cargos como líder de experiencia de usuario, como jefe de animación o por la rama que te vayas dentro del diseño. Jefe de imprenta, no sé cómo se van las ramas gráficos como tal. Pero siento que el primer escalón en que tú estás es netamente un escalón de aprendiz, de oficio, en el cual puede ser tanto autodidacta como venir de una universidad, pero sales de la universidad o del instituto y no sabes nada. Cuando llegas al trabajo no sabes nada. Sea de relación con el cliente, si te vas como freelancer,
sea de relación con tus colegas de trabajo en otros departamentos, en otras áreas, cuando llegas a una agencia o llegas a una empresa como tal, sea de conocimientos técnicos, de imprenta, de acabado de arte finales, de web. O sea, en la rama que te vayas, cuando llegas, sales de la universidad, cuando comienzas a trabajar, te das cuenta que eres un junior que no sabe absolutamente nada más allá de la intención que tienes de ser un gran profesional. Entonces, siento, como pasa en las escuelas de cocina, que salen graduados y ya se dicen chef. También siento que salir y llamarte profesional apenas sales, estás equivocado. Desde mi punto de vista, yo aún no ceso de aprender. Tengo desde los 17, ya llevo 14 años trabajando en diseño. Pero siento que, o sea, si estuviese en cocina, diría aún que soy cocinero, no diría que soy chef. Por lo tanto, para mí es un oficio. Para mí es algo, o sea, un oficio muy bello, un oficio muy bonito. No veo peyorativo llamarlo oficio, y veo como lo contrario de peyorativo, o sea, no lo veo como un halago que te digan que eres profesional apenas sales. El profesionalismo lo pones tú mismo. Es una cosa que no te la tienen que decir o no la tienes que recibir en un título. No hay un título de profesional. El profesionalismo lo pones cuando llegas a tu trabajo, eres puntual, trabajas con limpieza, cumples, eres empático, diría yo, con el cliente. Siento que se toma al cliente como al coco. Soy uno de los que comparte muchos memes de clientadas, ese tipo de cosas. A todos nos divierten la ocurrencia de los clientes, pero muchas veces perdemos la empatía hacia el cliente, y eso es parte de ser profesional, el darse cuenta que así como tú estás en una situación país complicada, el cliente que te busca está en la misma situación, está pelando bola igualito que tú, y necesita que tú entiendas cuál es la necesidad que tiene, incluyendo su necesidad de tener un presupuesto efectivo para el cumplir con lo que está haciendo. O sea, crear una empresa. Creas una empresa y tienes gasto desde el contador, que lo estábamos viendo, Simba está creando una empresa de alimentos. Desde el contador, el abogado, el diseñador, luego la imprenta, todos son una serie de gastos que tienes que cubrir tú como cliente. Muchas veces cuando estamos de ese lado de crearla, ahí sí nos damos cuenta que caro el logo que me están cobrando. Pero muy sabroso cuando lo cobraba yo y me quejaba de que el cliente no me lo quería pagar. Entonces, ahí es donde llegas a ser un profesional, no al momento de graduarte o tener un título. Mi nombre es Andy Ortiz y soy músico, soy ingeniero de profesión y soy un entusiasta del diseño gráfico. También me gusta decir que es un oficio, porque en mi caso, en mi experiencia ha sido así. Tengo 3 años dedicado al diseño gráfico. Nunca estudié diseño gráfico, pero siempre, estando en la universidad, tenía algo que ver. Hice carteles, hice periódicos, hice ciertas cosas. Cuando decido comenzar a trabajar por mi cuenta, por un montón de cosas, se me hizo fácil entrar en el territorio del diseño gráfico. Tengo 3 años dedicado a eso, que me ha ido excelente. Y coincido contigo. Para mí es un oficio hermoso que puede decir mucho y que puede dar mucho a la sociedad. Pues. Sí. Elina. Bueno, primero quiero felicitarlos por este equipo fantástico que han reunido para conversar estos temas que son realmente necesarios, ya que es siempre por las ideas y organizar. Bueno, yo voy a hablar un poco desde la perspectiva docente, donde yo doy clase en un instituto de diseño y doy una de las materias que suelen ser más antipáticas para los estudiantes, historia y antipático porque yo veo que, bueno, lo que dijo Julio es una realidad. O sea, acá en Venezuela el ministerio ve el diseño como un derivado o como dentro de las artes aplicadas. Y tienen razón porque de hecho el diseño nace de las artes aplicadas y nace como un oficio. Y además acá en Venezuela veo que la orientación pedagógica es muy para el hacer. Es el chamo que en el
bachillerato es el incomprendido, el perro verde, porque lo que hacen es dibujar, recordar, lo hacen muy bien, pero no hay ningún tipo de preparación en los bachilleratos para orientar ese tipo de habilidades y destrezas. Pero entonces también ese muchacho queda muy desprotegido a nivel teórico, conceptual, porque su manera de ver el mundo no es incomprendida. Y en las escuelas, entonces, realmente toda la orientación es para que hagas. O sea, para que aprendas a recortar, para que aprendas teoría de color y para que después todos esos esfuerzos, cuando sales al campo laboral, los apliques en diseñar un logo, diseñar un libro, diagramar, o sea, hacer. Entonces, por eso es un oficio. Pero bien, la parte de la profesión, generalmente está más ligado con carreras científicas, bien sea ciencias duras o ciencias sociales, está como más relacionada con el pensar, con el generar por pensamiento, teoría, conceptos. Y los diseñadores acá están muy desprovistos de eso. Y de hecho, ya en el camino profesional hay algunos que sí pueden ser más reflexivos y más analíticos y se pueden ir más hacia ese camino, incluso no les gusta la historia, no están pendientes de ello, pero entonces de repente sí se quedan, es que eso no tenemos memoria, pero si no estás pendiente de ello, porque lo que tú quieres es hacer, pero no quieres pensar. Y un pensar además ligado con tu hacer. Entonces en el mundo tenemos pensadores que son como muy extraños en el mundo del diseño, tipo Bruno Munari, tipo Tomás Maldonado, que falleció hace 2 semanas apenas, que además Maldonado, que es argentino, era considerado filósofo del diseño. Pero ¿cuántos de ustedes han leído a Tomás Maldonado, han leído un escrito de Bruno Munari, italiano? Seguramente ninguno. En historia del arte, ¿quién es? Seguramente saben los estilos, pero no exactamente por qué esos estilos nacieron. Entonces, ese es un punto que a mí me preocupa a nivel de la educación del diseño, que se les enseña a recortar, a pegar, cuáles son los colores complementarios, cómo combinar, cuáles son las tendencias, pero no hay un estímulo más allá de, reflexióname de por qué tú hiciste esto. No hay una... Incluso muchas veces por eso es que los diseñadores jóvenes les cuesta tanto conceptualizar. Y no es culpa de ellos, es que en el bachillerato eran los perros verdes y no les pagaban pelota, y después los institutos de diseño tampoco. Hay más allá del tema de la gerencia, que es como otro tema, el tema de la conceptualización muchas veces se aprende, como dice Daniel, en la agencia y a los golpes. No les enseñan el pensamiento analítico para complementar el panel, y a los diseñadores jóvenes les enseñan es disparar a matar antes de investigar, porque es más fácil. Entonces no te lees, por ejemplo, un nuevo... Es más fácil, simple. Es mucho más fácil estar detrás de un teclado de una computadora en un grupo de Facebook, y me disculpen la expresión, mentando a madre a cualquiera que tenga una iniciativa sana, porque los hay. Y todo. Criterio, o sea, ¿me gusta o no me gusta? Me gusta, no me gusta. ¿Ves? Y existe esa formación de lo fácil, easy, o sea, y ahorita, y me disculpan, no tengo nada en contra, pero, por ejemplo, yo estoy en contra de esas carreras express, o esos diplomados express ¿sí? O sea, yo puedo entender que inviertas en un diplomado para manejar las herramientas, porque la clase presencial es vital, o como dice Daniel, el YouTube, papito YouTube, ¿para qué te tengo? Y de verdad pero la educación presencial hace falta. Entonces, cuando no te enseñan el pensamiento analítico y tienes de manera más fácil, y todavía mucho menos consultas a autores nuevos, como por ejemplo Joan Costa, que Joan Costa tiene una visión muy, muy radical para ser un señor con unos cuantos años, y él tiene, por ejemplo, una posición, lo que diseño no es arte, y te explica el por qué, según Joan Costa, el diseño no es arte. Pero bueno, ese es otro tema más. Por eso digo, 3 horas no son suficientes. Pero es que esa es la idea que quede picado, entonces queremos más. Para que hagamos otro. Entonces, bueno, volvemos a traer las donas, volvemos a traer los copecitos, compramos café y así. De hecho, a mí particularmente me asusta cuando veo esos anuncios de diseñadores gráficos, entre comillas, diciendo tu logo en 3 días. ¡Wow! ¡Wow! La fábrica de churros. Tal cual. Yo, Tal cual. honestamente, sí, eso que te estás diciendo, pero un poco lo que voy a decir antes. Yo respeto lo que dices de que lo ves como un oficio. Si vamos a eso, todas las carreras son oficios, porque nadie sale aprendido ni de las universidades siendo licenciado. Hay licenciados que yo digo, ¿en serio? Pero bueno, en fin, al punto al que voy es que yo creo que
sea lo que tú te dediques, se convierte en una profesión en cuanto a cómo tú te formes y tú te empapes. Yo veo una brecha generacional, y yo tampoco es que soy una anciana, me veo todavía muy bien. La puña. Pero de repente, en 6 años, veo compañeros de trabajo, 5 años, 3 años, donde digo, wow, está el efectismo y el efectivo. Entonces, está el que conceptualiza, analiza, indaga, investiga y genera una imagen gráfica, ya ves isotipo, logotipo y todo lo que todos sabemos, un manual de identidad, lo que abarca ese manual de identidad, hasta dónde llega, hasta dónde proyecta, porque no nada más es la imagen, ¿en qué lo vas a aplicar? O sea, es darte el por qué. No, ahorita todo, o sea, chamo, yo le puse un efecto de no sé qué, y la galaxia, y lo vemos en la pantalla grande de Hollywood. O sea, yo creo que eso es palpable. Entonces, no es un tema, no niego, uno se debe ayudar con YouTube. Hay otras herramientas. Hay cosas, antes tenías que ir a una universidad, yo me la pasaba metida en el centro de arte de la estancia, tragando libros. Sacando un poco como loco. Si podía viajar o lo que sea, tráeme un zip, tráeme el portafolio, y es así, porque así se manejaba. Entonces, veo que está bien, tienes herramientas que te facilitan la vida, pero el conocimiento no te lo da la computadora simplemente. Yo veo chamitos de 3 años que me dan la computadora, le dan 3 vueltas y yo me quedé, ok. Pero no tienen la conceptualización que se supone que un profesional o que una persona que se dedica a algo debe tener. Entonces yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. Una cosa es tener un hobby o que te guste algo, y otra cosa Yo es... tengo ya 21 años de ejercicio ininterrumpido desde que me gradué. Y yo sigo sintiendo que el diseño es un oficio. Lo que siento que es la diferencia a marcar es cuán profesional soy en este oficio que estoy haciendo. Y en 21 años yo he tenido una evolución que creo que es más o menos natural. Básicamente todos pasamos más o menos este proceso. O sea, yo de ser chofer de mouse, de hacer lo que el cliente sentado al lado mío me decía que tenía que hacer, sí es terrible, pero también deja una enseñanza muy grande, porque muchas de las cosas que yo manejo hoy en día a nivel de conceptos visuales no habría transitado por ese trayecto de motus propios, porque no se me habría ocurrido jamás, ¿okay? Porque en su momento, además, cuando me lo plantearon, me volteé así como que ¿qué pasa? Pero que resultó que era una perspectiva de vida, una visión que a mí me terminó nutriendo, gráfica, visual, conceptualmente hablando, ¿no? Entonces, todo he pasado por FreePic, los he bajado, casi que ni les cambio el color, o sea, he tenido todos los procesos. Aparte de confesar los pecados, hasta llegar a un punto que, por ejemplo, desde hace ciertos años para acá, ya un proyecto de diseño es todo lo que yo puedo desarrollar y crear, desde la fotografía hasta... Y no me he complicado más la vida haciendo tipografía, por ejemplo, que me encanta, porque me extiendo ya demasiado, ¿no? Y ya tengo un cliente que me está diciendo, coño, chamos. Pégame mi vaina. Lo vale. Bueno, yo diría que sí es un oficio realmente, pero yo llamaría el oficio a la parte técnica de las herramientas que uno usa y del conocimiento que uno tiene en la carrera como tal. De repente, si voy a hacer un logo, sé cómo geometrizarlo, sé cuáles son los colores indicados, conozco la teoría del color, sé cómo se debe aplicar. La parte profesional ya son las cualidades que yo tengo hacia el cliente. Se basa también en cómo le vendo al cliente, cómo administro mi tiempo en el trabajo, cómo entrego mi trabajo para que él lo tenga. Lo que percibe el cliente más allá del trabajo que le estoy dando. Tu profesionalidad. Buenísimo. Es un oficio. Siguiente punto en la asamblea, por favor. Quiere decir que ahora cuando llene una planilla y vea profesión, no tengo que poner nada, sino oficio, diseño gráfico. Lo dejas vacío. Ya, eso exacto, lo dejas a mí me dicen,
ay, no sé cómo llamarte, licenciado. Mira, con que me llames persona o por mi nombre ya ganaste. Exactamente. ¿Qué planilla estás llenando? Si es un banco para pedir crédito, pones que es profesional. Sí, ¿no? Es mejor. No entienden eso. Es mejor. Muy pragmático. Eso es muy real. Tal Si cual. vamos al caso, a los abogados los llaman abogados, a los médicos los llaman doctores. O sea, que a uno le tiene que llamar licenciado, ¿te seguro? No, a los abogados le dicen doctor. Ah, bueno, y eso no tiene doctorado. Bueno, vamos a continuar. Diseño, lujo o necesidad. Para empezar a responder esta pregunta, me gustaría que cada uno de ustedes tres planteara su concepto de lo que es el diseño. O sea, ¿qué es el diseño para ustedes? Basado en todo el estudio que han tenido, la experiencia, etcétera, y o sea, si realmente consideran que el diseño es algo de lo que se puede prescindir o es necesario. Por ahí hubo una persona en redes sociales que dio una respuesta espectacular que es original de Ronald Shakespeare, que dice que el diseño es inevitable. Argentino, sí. De hecho lo dijo, hay una charla TED de él, se las recomiendo, tienen que verla, es espectacular. Pero esa después charla. Aquí tenemos les voy a leer esta respuesta de uno de nuestros seguidores. Dice, el diseño es una necesidad real para aquel cliente que quiere tener algo profesional y que logre los resultados que él quiere conseguir. Y no solo lo hace un diseñador, un profesional preparado para ello. Y eso solo lo hace un diseñador, un profesional preparado para ello. Por eso, para nosotros los diseñadores debe ser algo importante, porque el cliente nos está confiando su idea, proyecto o sueño, y la confianza es todo. Esa es una respuesta, y aquí hay otra que también es importante. Aquí muchos que diseñan no consideran importante ni siquiera leer lo que comentaba Elina, más o menos, ¿no? Mucho menos lo que hacen. Otros consideramos que el diseño es todo, y todo está en el diseño, incluyendo la respuesta a las dudas más grandes, partiendo de la premisa de que el proceso de diseño siempre nos lleva a resolver los problemas. Tenemos esas dos respuestas allí. Ok, entonces, primero, ¿qué es el diseño? Y esta pregunta también es para ustedes. ¿Qué es el diseño? ¿Qué es diseño para ustedes? Y basándose en ese concepto que cada uno tiene sobre lo que es el diseño, realmente es necesario. O sea, ¿qué tanto impacto puede tener el diseño en lo que es la vida, en lo que es el mundo, la realidad? Adelante. No se peleen. Comienza nomás. Bueno, mira, nos machamos. La pregunta que es el diseño verdaderamente es un reto como pregunta. Básicamente porque yo hoy en día soy mucho del camino que he transitado. Entonces, el diseño primeramente ha sido o se ha convertido en la forma a través de la cual yo veo el mundo. Yo me expreso y toda gran parte de mi psicología, de mi sensibilidad, de mi raciocinio está en función de el diseño, de lo que comunica, de cómo llego, de cómo lo digo, de cómo impacta, de qué emociona, de qué efecto causa. En eso me paso yo todo el santo día, ¿ok? En mi trabajo, pero en mis relaciones, el diseño se ha extendido. Entonces, ¿qué es el diseño? Bueno, el diseño es la manera como yo vivo. El diseño es comunicación, el diseño es conectar, el diseño es entender al otro y buscar la manera de que nuestras interacciones sean más nutritivas. Porque yo, al trabajar cualquier proyecto de diseño, de hecho, a mis clientes se los digo mucho, yo no trabajo para ti,
yo trabajo para tu público, yo trabajo para ese proyecto que tú tienes que va a conectar con otras personas. O sea, a mí casi que me importa muy poco si a ti te gusta o no te gusta. Es que yo, esa parte es la que menos. Pero es el que paga. Sí, sí, exacto. Con todo y que eres el que pagas, esa es la parte que yo menos tomo en cuenta. Y por eso es que soy Pepito Preguntón y he terminado desarrollando un cuestionario de diseño que le pregunto hasta el número de cédula de la abuelita y se me quedan mirando así, pero ¿qué te pasa? No, es que para mí eso es importantísimo para yo poder armar este discurso que se supone nos va a servir para conectar. El diseño es comunicación, es conectar, es hacer esto. Antes de redes sociales, el diseño estaba en una línea de comunicación de emisión exclusivamente. Pero ahora hablamos, ahora conversamos. Entonces ya el diseño pasó a este otro nivel en donde yo voy a lanzar algo, pero inmediatamente voy a obtener un feedback. El diseño es un lujo o una necesidad. Para mí es una necesidad, no es un lujo, pero es una necesidad comunicacional. A nivel de lo que podamos decir de estética, para mí el diseño define un grado de académico o un grado de cultura, tomando incluso este diseño, digamos, no tan pulido. Yo tengo una conferencia que se llama Air Diseño, que trata sobre este diseño que ha salido de las computadoras, pero que podemos ver, por ejemplo, un pendón de un fotoestudio, en donde en el mismo pendón tenemos la foto de pasaporte, el shot de embarazada, y cualquier otra cosa con 150.000 colores, y sí, puede ser conceptualmente asqueroso, pero ahí hay una necesidad comunicacional que, dicho sea de paso, está siendo captada y comprendida. ¿Okay? Entonces todo esto, me parece que el diseño es una necesidad que ya casi es intangible, porque estamos en él y no nos damos cuenta. El diseño es todo, y eso lo hemos visto bastantes partes, y no solamente lo voy a hablar a nivel gráfico, desde la silla donde estamos sentados hasta el envase donde tomo agua y que me dice que es agua y corroboro que es agua mineral lo que me voy a tomar y no me voy a tomar otra cosa, o si me quiero tomar un refresco, más allá de lo que es la parte comunicacionalmente hablando. El diseño desde un punto de vista sí puede ser un lujo, claro que sí, es ambiguo, inclusive es ambas cosas inclusive, porque una joya muy bien diseñada, pregúntale a George Whittle si una joya bien diseñada no es un lujo, dependiendo para quién lo haga, pero es diseño. ¿Por qué? Porque cubre una necesidad. O sea, el diseño parte de la necesidad de cubrir una necesidad, y no solamente lo estoy hablando desde el punto de vista gráfico, vamos a ampliar un poquito el espectro. En industrial, que por ejemplo tuve la oportunidad de conocer bajo lo que está haciendo Simba con sus manos con materiales de desecho, es diseño, aunque no es diseño prototipo, que no es el creador, pero está recreando algo y lo está haciendo de manera maravillosa. Es lo que hace Daniel cuando crea las interfaces visuales de las aplicaciones, lo mismo que tenemos en los teléfonos. Es decir, nosotros nos debemos ahorita en un mundo totalmente visual, global, de aplicación inmediata, de que no quede a lugar a dudas el lenguaje icónico que tenemos en los teléfonos celulares hoy en día. Sí, el icono te dice todo lo que hace, las aplicaciones, y lograr ese nivel de que la gran mayoría del público entienda que la interfase tiene una función comunicacional instructiva, intuitiva, y todas las cosas que le podemos agregar para que funcione y que terminen en IVA siempre, y el diseño está en todo. Es decir, es imprescindible. ¿Es una necesidad? Sí. ¿Cubre una necesidad? También. ¿Y es un lujo? También puede ser un lujo, aunque no necesariamente sea de lujo el diseño. Por ejemplo, yo ahorita estoy fiebre, lo admito, yo acabo de adquirir un carrito que ganó un premio de diseño, que es un Twingo. Estoy fiebre porque nunca había manejado ese carrito. Yo me siento como si yo era manejando un carrito de golf, pero es una nota, pues, y el que tiene carrito es como el Volkswagen de la época, pues. El que tiene un Volkswagen Escarabajo son carros que no son de lujo, cubren una necesidad, pero tienen un diseño que ha roto las barreras, y por no solamente llevarlo al entorno gráfico.
Y cuando vemos aquellas manifestaciones gráficas, por ejemplo, el logo de Coca-Cola, que no lo hizo un diseñador gráfico, sino que lo hizo el contador de la compañía y que todavía está vigente después de no sé cuántos años, creo que ya más de 100, y que todavía lograr esos niveles de que ya la gente, por ejemplo en el caso de Pepsi, que ya no vemos el logo que dice, sino que es el símbolo, o sea, llevar Pepsi de una marca, de una firma, a un símbolo iconográfico y que la gente diga, eso es Pepsi. Nike. Que cuando tú ves a tu hijo chiquito, en vez de decirte papá y mamá, te dice McDonald's, no dice hamburguesa, dice McDonald's. O sea, ya sabe que la M amarilla es McDonald's. O sea,